Estamos en comunicación telefónica con el párroco de Famatina, el padre Roberto Mural, para que podamos charlar sobre esto. Hola padre, buenas tardes, ¿cómo le va? Angie lo saluda. Buenas tardes, Angie. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Uno de los temas de los cuales nos guía en el programa del día de hoy está basado en algunas preguntas. Y una de ellas es, ¿se tiene que hablar de política dentro de la iglesia? ¿Usted qué visión tiene en cuanto a esto? ¿Se tendría que hablar de política dentro de la iglesia? Es que si no hablamos de política dentro de la iglesia, ¿de qué hablamos? Uh-huh. Tal cual, tal cual. Piensen los oyentes, bueno, ustedes, yo, lo que significa, podemos hablar tonteras, por supuesto, podemos hablar de los pajaritos, uh-huh. Pero la política es esa tarea del bien común. Si la iglesia no habla de política, habla de cosas que no son humanas, uh-huh. Que es una tentación que tenemos los cristianos, uh-huh. Cuando Jesús resucitó, se quedó un tiempo con los discípulos y discípulas a charlar de lo vivido. Y después vino el Pentecostés, y después vino la Ascensión. Y cuando Jesús se fue, aparecieron unos personajes que le dicen, ¿qué hacen mirando el cielo? Que yo siempre que lo leo pienso que si lo hubiera escrito en estos tiempos y en la Argentina, el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles hubiera dicho, ¿qué hacen papando moscas? Tal cual. Porque muchas veces los cristianos y cristianas nos dedicamos a mirar al cielo como si allá ocurrieran las cosas que nos tocan a nosotros. Uh-huh. En realidad nuestra tarea entre nuestro nacimiento y nuestra partida al fin de nuestra historia personal es ocuparnos de las cosas de la tierra. Cuando María Magdalena se queda desorientada porque el muerto no está muerto, por lo menos no está en la tumba, unos hombres vestidos de blanco se le acercan y dicen, vayan a Galilea, allí lo verán. Y Galilea es, bueno, para ustedes Chilecito, para mí Famatina, uh-huh. Es el barrio, Galilea es la escuela, es allí donde hay que encontrarlo a Dios. ¿Y ahí qué pasa? Y ahí falta la luz, no hay agua, o se cumple el aniversario de la escuela y hay que trabajar para la celebración, o hay que pintar el jardín de infantes. Eso es la Galilea. Uh-huh. Entonces, no quiero predicar, pero me parece que la pregunta, ¿la iglesia hace política? Pablo VI no solo nació, sino que murió mucho antes que ustedes nacieran, uh-huh. Es de la época de los años 70. Pablo VI decía, la política es el modo más alto, más supremo de vivir el amor. Miren esa frase. Mira. Y yo por supuesto no entiendo que hay muchachos y chicas que piensan otra cosa. Yo recién por ahí los venía escuchando y escuché una frase, no me da ganas de hacer política, o sí. No me interesa. Exacto. Bueno, lo que hay que hacer es ayudarle a los jóvenes a entender qué significa amar. Uh-huh. Amar individualmente significa ocuparme de mí, que a mí me vaya bien. Y eso se traduce con la palabra egoísmo, individualismo, ¿no? Está bien, te va a ir bien. Ahora, tu mami, tus abuelos, tus hermanos, tus vecinos, tus compañeros de la escuela, que se caguen, digamos. Uh-huh. ¿No? Entonces, amar no es eso. Amarme es individual. Hay que quererse, pero para que los otros sean felices también. Entonces, hacer felices a los demás es el bien común. Y el bien común es la vida de la comunidad. Y eso se dice en griego polis. Uh-huh. De ahí viene la política, ¿no? Entonces, me parece, ustedes córtenme cuando quieran, me parece, por favor, padre, que lo que nos está pasando es que vivimos un momento de tanta potencia de lo individual
si yo tengo mi telefonito, si tengo internet, si tengo más o menos el techo y la comida, estamos en un mundo donde cada uno estamos ocupándonos de nosotros. ¿Se acuerdan? En la pandemia, Sí. el Papa Francisco dio una conferencia en la plaza, esa que se llena de gente allá en Roma, solito. Me acuerdo que hasta llovía. Estaba solito en medio de la plaza. Y él dijo esta frase: no nos olvidemos que todos estamos en la misma barca. Por lo tanto, el que está en la proa no se salva si no se salva el que está en la popa. El que está al mando del timón no se salva si el que está al mando de sacar el agua de la tormenta no hace su tarea. Por lo tanto, la vida política es nuestra acción por el bien común. No hay nada más cristiano que eso. Tal cual. Creo que, como decíamos al principio, ¿no? Cuando empezamos a charlar sobre este tema, decíamos, nos han metido tanto este chip de el político que es corrupto. Entonces, cuando nos nombran la palabra política, ya nos da miedo. Y creo que ahí está el tema, ¿no? El entender de que primero no podemos meter a todos dentro de la misma bolsa. Segundo, de que hay una gran diferencia. Involucrarte en la política y el político, sea lo que sea que haya hecho, es político, no es política. Mira qué interesante lo que decís. En la cabecita, entiendo que este programa lo escuchan muchos jóvenes, ¿no? Sí. Bueno, un saludo grande a todos. Y la verdad que los admiro por su polenta, su gana de vivir, su alegría. Gracias. Entonces, que los jóvenes piensen esto. Nosotros nos da bronca, o nos da fiaca, sentimos que despreciamos al político, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué lo dejamos solo? Sí. ¿Por qué no nos metemos? ¿Y por qué no te dejan? Porque no te dan bola, o porque no quiero meterme en cosas sucias. Bueno, ¿saben qué hemos logrado con esas ideas? Hemos logrado que se quede solo. Y si el político es una buena persona, se va a deslomar por hacer las cosas él. Y todo el mundo va a decir, qué héroe, qué bárbaro que tenemos. Pero en general, lo que va a pasar con el político que está solo es que no va a poder hacer las cosas solo. Porque seguramente a vos te pasará, y a las mamás de los jóvenes que nos escuchan les pasará, que todos tenemos un montón de cosas que hacer. Uh-huh. Imagínate la mamá o el papá que tienen que juntar la plata para comer en la familia, sí, pagar los impuestos, hacer un poquito de vida social, deporte, amistades, lo que sea, y además ocuparse de la política del barrio, del pueblo o de la ciudad. Entonces, como nadie se mete, yo me ocupo de tu trámite, yo me ocupo. Entonces terminamos haciendo mal las cosas. Y ahí es donde entra nuestra mirada crítica. Pero la repregunta es, bueno, vení, ayúdame, que nos cuesta un montón, ¿eh? Sí. Nos cuesta un montón. Miren, la palabra ciudadano viene de una palabra latina que quiere decir, que se dice citatorum, uh-huh, y quiere decir la persona que está citada para trabajar por el bien común. Eso quiere decir ciudadano. Ciudadano, vos sos ciudadana, Angie, si haces algo por el bien común. Si no, técnicamente no sos ciudadana. Qué bueno. Sos un habitante. Claro. Las hormigas son todas hormigas, está bien. Estoy acá en el montón de Chilecito, de Famatina, pero ciudadano quiere decir el que se levanta y dice, ¿qué voy a hacer yo por el bien común? Entonces la maestra dice, yo voy a dar clases, y lo voy a hacer tan bien, y voy a cumplir de tal manera que construya el bien común con esos chicos que un día van a ser personas importantes en la comunidad. Uh-huh. El enfermero dice, yo voy a hacer las cosas de la tal manera que pueda hacer cosas por el bien común. Y el joven que está en la escuela y que está paviando, porque está bien, yo me encantaba paviar en el secundario, uh-huh, pero empiecen a soñar, chicos, que lo que quieren hacer de su vida tiene que ser para hacer feliz a otros, no solamente a mí.
es la gran tentación de este tiempo. Si ustedes quieren decir, a ver, ¿cuál es el pecado? El pecado grave hoy es el individualismo. Y entonces acá quiero decir algo, yo no sé cuánto tiempo tengo para hablar. Ustedes, Tenemos si hasta quieren, las 6, padre, así que no sea problema. No, pero digo, yo arranco y arranco. Y me Tengo encanta. muchas cosas en la cabeza que querría decirles, pero me parece que hay algo muy importante y es que hoy hay chicos que dicen esta frase que es absolutamente lícita de sentirla, pero no aprobarla y militarla, que es, a mí no me interesa la política. Porque yo a esa persona le digo, pero ¿cómo? ¿No te interesa que tu abuela tenga una linda plaza para sentarse a tomar mate? Sí, claro. Bueno, eso es una acción ciudadana que todos tenemos que ayudar. Pero ¿no te interesa que tu abuela tenga los remedios del PAMI? ¿Y no te gusta que tu hermanita vaya a un jardín de infantes que esté digno y limpio? Bueno, eso es la política, es la acción por el bien común. Unos los hacen porque los nombramos delegados nuestros, el intendente, el concejal, el diputado, el presidente. Son mandatarios. Mandatarios quiere decir que yo los mando. Angie, yo, Cachete, sus abuelos, mis primos, los mandamos. Por eso estamos eligiendo. Elegimos al mandatario y le vamos a dar un mandato que trabaje por el bien común. Entonces, después todos tenemos que hacer, porque el mandatario ¿qué va a hacer? Va a marcar el rumbo por lo que lo elegimos. Y ahí, fíjate vos lo importante de votar. Fíjate lo importante de votar. Si yo no voto, no solamente no me importa la política, sino que no me importa el futuro. Ni el de uno mismo, ¿no? ¿Cómo? Ni el de uno mismo, ni mi propio futuro tampoco. Claro, pero la fantasía es creer que yo puedo, ¿viste? Claro. Yo puedo. Mira, el otro día una candidata dijo, a mí qué me importa que haya gente que no pueda comprar el remedio para la diabetes, la insulina. ¿A mí qué me importa? Si no puede, que no se la compre, pero yo no la voy a pagar. Eso es lo contrario a la vida del ciudadano. Porque si yo puedo, el bien común es una urgencia para todos. Porque a mí hoy a lo mejor no me alcanza la urgencia, pero le puede alcanzar un día a mi hermano, a mi hijo, a mi mamá. Cuando vino la pandemia, sí, en Europa estaban desesperados porque los hospitales públicos no tenían mucha estructura y los hospitales privados sí. Entonces, el que venía desesperado decían, sí, pero esto vale plata. Y en la Argentina, los hospitales públicos estuvieron preparados con todos sus límites, pero con héroes, los enfermeros, las médicas, los doctores, para atendernos, porque en la Argentina la salud es pública. Entonces vos fíjate, yo me emociono de pensar el país que tenemos. Por supuesto que el hospital de Famatina no le alcanzan las gasas. Y por supuesto que en el hospital de Chilecito, con 50.000 habitantes, no alcanza. Bueno, ahora están haciendo un hospital enorme ahí, ¿no? Sí. Pero ojalá que alcance. Y nos tenemos que meter. ¿Por qué tenemos que dejarlo en manos de 2 o 3 nomás? Claro. Porque ahí es donde empezamos a odiar la política. ¿Entendés? Sí. Ahora, yo le dejo que me haga la comida todos los días, un solo chango, y ese chango no me gusta cómo la hace. Bueno, metete y hacela vos. Claro. Hacé algo, participá. Y la primer cosa es, andá a votar. Y no te lo tomes en joda. Porque tu voto es el voto que va a definir quién gobierna. Y allí sí tengo algo que decir. Para mí no es lo mismo uno que otro. Porque llegamos a este momento en donde hay que elegir entre un candidato que le parece bien que la escuela haya que pagarla. Y si sos pobre, pagate. Y que la salud haya que pagarla. ¿Por qué? Porque te dicen esta frase, con la mía no. ¿Y quién te dijo que la tuya la hiciste
solo con tu aporte. ¿Sabes lo que es que el Estado haga caminos, lo que vale un camino? Lo que vale un tendido eléctrico para que llegue al campo donde el changuito que después va a estudiar en la escuela agropecuaria estudia de noche, puede enchufar la notebook o puede tener internet. ¿Sabes lo que vale eso? Eso lo hace el Estado. Y hay un candidato que dice que el Estado es lo peor que nos pasó. A mí no me parece que está bien. Mira, el Papa y curas en todas partes del país avalan lo que un montón de gente dicen, que el proyecto de Milei es un proyecto que se olvida de la gente pobre. Para mí me parece gravísimo eso, gravísimo. Ahora, ¿eso quiere decir que el otro proyecto, el de Massa, es el mejor del mundo? De ninguna manera. Pero nosotros no votamos a Miss Argentina y entonces elegimos la más linda. Claro. Nosotros votamos al que nos ayude a vivir trabajando por el bien común. ¿A vos te parece que un candidato puede decir, el que quiera andar armado, que ande armado? Miren lo que pasó en La Rioja. Un changuito, pobrecito, yo me investigué, es un chango con problemas familiares. El año pasado llevó un cuchillo, este año llevó un revólver. Pobrecito, enseguida el sistema de salud, salud mental actuó y el chico está siendo cuidado. Pero vos imaginate que fuera permitido que vayan. Miren lo que pasa en países donde esta mentalidad está instalada. El que le agarra la locura y él actúa. A ver, piénsenlo, ¿les parece que es normal que el que quiera andar armado que ande armado? Y no. Es tremendo, Es Angie, que terrible. pensemos eso, que haya un candidato que diga el Papa es el representante del maligno en la tierra. Nos está diciendo a todos los que nos referimos a él como un pastor, no a mi cura, a Cachete bautizado, a los que estamos bautizando el fin de semana, estamos diciendo que es una locura que el Papa sea nuestro guía, que es el que nos dice que la justicia social es un don de Dios, y este tipo que dice que la justicia social es un disparate que el imbécil de Francisco enseña. Entonces, yo creo que no podemos decir da lo mismo cualquier cosa, no da lo mismo, Por lo menos humildemente, yo voy a insistir a quien me escuche que a mí un proyecto que me diga, si no tenés plata, vende niño, vende droga, vende arma, todo lo que se pueda vender está bien, porque el capitalismo me enseña que si sos individualista la vas a pasar bárbaro. Vende lo que quieras, tenés derecho a vender un riñón. Es impresionante, ¿no? No, es una locura. Es una locura. Es una locura. Ahora, ¿qué propone Massa? Bueno, escúchenlo, está lleno de TikTok y esas cosas, escúchenlo, porque también tengo que elegir, no puedo elegir solo en contra, pero tengo que elegir algo que incluya a mi abuela y al PAMI, que incluya mi escuela pública. Levante la mano los chicos que están escuchando este programa, que van a una escuela privada y que les sobra la guita. Vas a ver que son medio tipo nomás. Todo lo demás dependemos del hospital, dependemos de la escuela. Cachete, ¿a qué escuela vas vos? Iba a la escuela normal. ¿Y ahora qué estás haciendo? ¿No estás estudiando nada? No. Te voy a romper la cabeza, Cachete. Muy bien, padre, somos dos. Cachete, ¿qué vas a estudiar el año que viene? Y estoy viendo. Me gusta Bueno, el profesorado de lengua. ¿Estudiar qué? Lengua. Muy bien, muy bien. A lo mejor querés ser docente, a lo mejor querés escribir. Sí. ¿Dónde carajo vas a estudiar eso? En la facultad privada de Córdoba, que te va... ¿Dónde vas a estudiar? Y no, acá en el profesorado de Cabero. Profesorado público. Exactamente. ¿Dónde va a estudiar profesorado de educación física? En el profesorado de Famatina. ¿Dónde vas a estudiar ingeniería agronómica? En la Universidad Nacional Gratuita de Chilecito. Entonces hay un concepto, muchachos, que hay que instalar, que es: o el país es de todos, o es de los 4 que tienen plata. Que algunos están en Chilecito, Que algunos están en Chilecito y están promoviendo
votar a este señor, porque les interesa. ¿Sabe por qué? Porque van a hacer mucha plata los que tengan plata. Y los que no tenemos, y los que dependemos de un trabajo, los que dependemos del sueldo de fin de mes, van a empezar a sufrir seriamente. Miren, yo entiendo que los jóvenes... ¿Qué año naciste, Cachete? 2001. ¿Y vos, Angie? 84. Bueno, Angie, a lo mejor, bueno, cuando naciste empezaba la democracia. Sí. Tenía un año la democracia cuando vos naciste. Uh-huh. Así que la experiencia de la dictadura, ¿no? No teníamos idea. No. Y como nos pasamos boludeando, perdóname el léxico, pero si usted me pide, No, me llamo por al orden favor. y hablo de otra manera. No, padre, por Pero favor. como nos pasamos boludeando con la maquinita matando gente, con esos jueguitos, nos creemos que matar gente es un juego. Los que vivimos la dictadura, yo entraba al secundario cuando empezaba la dictadura. Y yo hoy tengo 60 años y a mí me para ya no para el ejército, porque el ejército no hace tarea en la ruta ahora, pero me para la gendarmería que está de verde. Uh-huh. Y a mí me pasa algo en el cuerpo. Y Sí. después los gendarmes son buena gente y son empleados públicos y buscan el bien común, que no haya drogas, que no haya contrabando. Pero te juro, tiemblo, porque veo el color verde, porque los que vivimos, y hay mucha gente adulta que está escuchando este programa, Sí. que se va a acordar lo que era aquel 76. Mi mamá me mandaba a mí, a mi hermano Juan y a mi hermano Fermín y a mi hermana Silvia, nos mandaban, sin que nos hablemos entre nosotros, al supermercado, que era chiquitito, no era como ahora los supermercados, Uh-huh. a comprar cada uno un papel higiénico, porque era uno por persona. Entonces, si la cajera descubría que éramos hermanos, nos denunciaba y teníamos que comprar uno solo los 4. Mirá lo que era la economía en tiempos de la dictadura. Y todos los que se ponían en contra eran peligrosos para este gobierno horroroso de facto, y eran desaparecidos. Ha desaparecido gente que estuvo en movimientos armados y ha desaparecido gente que era maestra, que era trabajadora social, que era cura. Nosotros tenemos un mártir enterrado a pocos minutos de esta radio, que se llama Wenceslao Pedernera, que amaba la tierra, amaba a su esposa y a sus amigos y a sus hijas, y trabajaba para sacar zapallo de la tierra. Esa era su vocación. Y lo asesinaron porque él le gustaba juntar a sus amigos para que nadie se quede sin trabajo. Es decir, la dictadura fue un momento horroroso, y la vicepresidenta de Milei dice que la dictadura es una farsa, como está planteada, y que fueron excesos. ¿Saben qué quiere decir exceso? Y el padre se excedió y dijo, boludo, eso es un exceso. No, asesinaron, tiraron a gente viva de los aviones, violaron mujeres, robaron bebés. Esto fue la dictadura. ¿Y saben para qué, chicos que escuchan? Para convertir América Latina y la Argentina, donde fue tan cruel como en Chile, en un sistema económico como el que vivimos, individualista. Antes de la dictadura, hubo otra dictadura, y otra, y así vivimos hace tantos años, ¿no? Uh-huh. Pero antes de la dictadura, la CGT, la Confederación General del Trabajo, estaban todos los trabajadores anotados y se hacían paritarias para ver el sueldo y se discutía, y un día vinieron los militares y dijeron, los que están en la CGT van a ser perseguidos, y entonces empezaron los trabajadores a asustarse y empezaron a ser individualistas. No te metas. ¿Cuántas veces, Cachete, escuchaste la frase no te metas? Toda la vida. ¿Viste? No te metas. Y dice el Papa Pablo VI, la política es involucrarse, citatorum, ciudadano, citado para el bien común. ¿Entendés? Entonces nosotros decimos, no te metas, porque el intendente es un choro, la candidata es una qué sé yo, y los concejales no hacen nada. Entonces dejamos que la política se pierda como valor y nos pegamos un tiro en el pie, por no decir otra cosa. Uh-huh. Y así andamos por la vida. Entonces, chicos,
vayan a votar y no voten a este tipo que quiere un mundo para los que pueden, y la mayoría de ustedes no pueden solos. Y eso es lo maravilloso de ser pobre. Ser pobre y no comer es una cagada, pero ser pobre y necesitar del otro, como me pasa a mí, que lo necesito Cachete, a Angie también, para que me llame y podamos hablar, pero Cachete para trabajar en la pastoral juvenil, sí. necesito, y si Cachete no está, yo, que soy un charlatán y qué sé yo, no sé qué hacer con los jóvenes. Si no está Diego, si no está Juan Manuel, que van a ser curitas jóvenes, no sé qué hacer, porque si no nos necesitamos, la vida es una mierda, porque vivimos individuales, encerrados uno y que el otro se cague. Ah, ¿no tenés? Y bueno, no es culpa mía. Hacé la tuya. Ese es el lema de mi ley. Con la mía no te dicen. Entonces ¿sabes cuánta gente necesita? Llamen a alguien del hospital y pregúntale cuánta gente necesita la insulina. Gratuita, porque es carísima. Uh-huh. ¿Cuánta gente necesita? Y te van a decir el 40% el 50% de los que tienen enfermedades de diabetes, que no pueden comprársela. ¿Qué hacemos? ¡Que se caguen! Si no es mi mamá, no es mi abuela. Así nos enseñaron a vivir los milicos. Miren, les voy a contar algo que no sé si sabían. Yo lo aprendí hace poco, así que no estoy haciéndome el sabio, ¿no? A ver. En la Facultad de Economía de la UBA, en Buenos Aires, que es la más grande y tiene proyección nacional, la economía se estudiaba en una carrera que se llamaba Economía Política. Economía Política, ¿por qué? Porque la economía es estudiar los sistemas de administración de una gran comunidad para el bien común. Entonces, el que estudiaba economía política, economía para el bien común. Vinieron los militares en el 76, se hicieron cargo con las armas, a los tiros y matando gente del Estado Nacional, y una de las cosas que hicieron en el Ministerio de Educación fue sacar la palabra política de la facultad. Entonces, a partir de los militares se estudia economía. Entonces, yo soy economista, ¿de qué? Y de mis cosas, o de los que me paguen, ¿entendés? Sí. Entonces, la palabra economía, los militares la sacaron, ¿por qué? Porque querían instalar, la palabra política, la sacaron porque querían instalar una economía individualista. Fíjense cómo nos suena el tema, vamos a dolarizar, que los que tengan y los demás que se caguen. Pero yo no voy a dar un subsidio más para que el colectivo pueda ser pagado, no voy a dar un subsidio más para que haya clubes sociales. ¿Ustedes creen que los clubes sociales viven porque son countries, que los pagan los ricos? El club social tiene aporte del Estado, se le subsidia la luz o los impuestos para que pueda enseñar fútbol, hockey, deporte, atletismo a los chicos. Porque si no, los chicos cuando crecen son bichos individuales, que el que pudo, y el que no se cague. Así que chicos, yo les digo, estamos ante un momento clave. Estamos entre elegir un país donde todos estemos incluidos, por lo tanto un gobierno que piense en el bien común, en la escuela pública, en la salud pública, en los subsidios necesarios para que a todos nos llegue el camino, la luz, la ecología. Hay que pelear por estos temas, ¿eh? Yo no digo que Massa tenga todo resuelto, pero lo que sí sé que tiene todo resuelto es Milei. Nos quedamos sin salud pública, sin educación pública, sin subsidios para los chicos, para el deporte, para el bondi, para los remedios de los abuelos. Entonces, yo ya elegí, y yo le digo, ser cristiano es elegir el bien común, la justicia social, que todos tengan lo mínimo para vivir. La mayoría de los chicos que nos escuchan, si tienen un niño menor, su mamá cobra la asignación universal por hijo. Es un derecho. Es una ley del Congreso, es un derecho, AUH, asignación universal por hijo. Eso significa que el Estado le da lo necesario para que el niño menor tenga leche,
tenga algún remedio que necesite, tenga pañales o lo que necesite de urgencia. Se lo da el Estado a todas las mamás que tienen niños, niñas. Dijo Milei, se acabó la UH, se acabó el subsidio y que se cague el que no tenga. Así que yo ya elegí. Y creo que es una urgencia cristiana, chicos. Por eso digo, es más fácil decir no me meto en política. Ahora, la diferencia entre el que se mete en política y el que no se mete en política es como aquel que va en paracaídas y va contra acá hacen parapente, ¿vieron los chicos acá en Informativo? Es como el parapente que va contra la montaña, ¿no? Claro. Y va contra la montaña. Entonces tiene que saber tirar de los hilos para dar vuelta o para girar. O si no, yo no me meto en política, ¿saben qué quiere decir? Sí. Cerrar los ojos. O si no, también el que está abajo mirando, ¿no? Aquel que va en contra de la montaña y no dice absolutamente nada o no hace absolutamente nada, ¿no? Yo podría haberle avisado que el viento no era para volar hoy, pero que haga lo que quiera, total, él es libre. Claro. Entonces no soy cómplice de que una mamá se quede sin AUH si yo voto en contra de la política de la asignación universal por hijos. No soy cómplice si hay un chico que entra el año que viene con un arma en una escuela porque va a estar permitido. No soy cómplice si voto un proyecto político que me dice que la electricidad, el colectivo, va a dejar de estar subsidiado. Mi pregunta es, ¿creo de verdad que vivo en una isla donde yo solo soy el importante? La verdad que lo vivo con mucha ansiedad y mucha angustia. Ojalá que sirva lo que les digo. Porque creo que tenemos que estar muy alertas. No es joda, chicos. No es joda. Sí, básicamente la idea era justamente esta, ¿no? Que quienes nos estás escuchando puedan entender de que es necesario involucrarse, es necesario hablar de política, es necesario hablar de los políticos y es necesario que los políticos también se informen sobre lo que estamos viviendo adentro de la iglesia. Creo que también por ese lado es bastante importante que el político, porque si no es como que está en la otra vereda, ayuda a la iglesia cuando la iglesia lo necesita, pero realmente no está inmiscuido en lo que pasa pero adentro. Déjame decir algo, Angie. Sí. Déjame decir algo. Estoy de acuerdo con vos, pero no te olvides de esto. No es un tema de adentro de la iglesia. La iglesia es la comunidad de creyentes que viven frente al mismo semáforo, pagan los mismos impuestos y votan y ganan y pierden igual que el que no va a la iglesia o va a otra iglesia. Sí. El cristiano no se mete en política. La política es parte de la vida del cristiano. Entonces, nosotros somos, ¿me escuchás, no? Sí, sí. Nosotros somos una comunidad política y además somos creyentes y además tenemos un modelo de vida política, que es la vida de Jesús, que nos dice, no se olviden de los pobres, que es la mamá con AUH. No se olviden de los que quedaron al costado del camino, que son los que no pueden tener la insulina comprada con su plata propia. No se olviden de los chicos que tienen la escuelita atrás del cerro, como yo tengo varias, que tienen 3 chicos, o 2, o 5. Y ahí, otra que voucher. Entonces, si yo digo, da lo mismo, vota quien quiera, total, da lo mismo, le estoy diciendo, cómplice, salí a volar, tirate en parapente con estos vientos huracanados y pegate el palo, total es culpa tuya. No, yo soy cómplice. Y cómplice no quiere decir que también soy un delincuente, quiere decir que Dios me va a reclamar. ¿Por qué no hiciste una opción evangélica? Una opción como haría Jesús, del lado de los que no tienen. Sí, más que nada, yo iba a esto de adentro de la iglesia, iba en el sentido de, por ejemplo, el lo sinodal, la sinodalidad. Mira qué interesante. Muy pocos políticos. La sinodalidad es la vida política. Claro, pero muy pocos políticos deben conocer realmente lo que este gran acontecimiento que está transitando la iglesia, ¿no? A eso iba yo, que estaría bueno también. Pero ahí tenemos una tarea, si querés, para el año que viene, o si querés, para después del 19. Pero no nos quedemos en la costa viendo que la olita golpea los pies. No, más vale.
Más vale. Metamos no en lo profundo, Eso, Angie Cachete. sí. Lo sinodal, ustedes seguramente lo verán todo el día, pero la palabra sinodal significa hacer, pensar, caminar juntos. Eso es sinodalidad. A ver, padre, ¿qué hago yo con mi vida? Pensémoslo juntos. A ver, político, ¿qué hacemos con la plaza del barrio? Y el político que es sinodal va a decir, yo tengo el poder político de ir a buscar un documento o ir y votar en la legislatura, pero vos sos el que tenés que hacer la carta con tu vecino para apoyarme y alentarme y empujar juntos. Sinodalidad quiere decir pensar juntos. Un gran problema que tenemos en La Rioja, y yo creo que es fruto de aquella dictadura que nos enseñó a ser individualistas. ¿Saben, chicos? Cuando vos ya eras una nena que caminaba, pero Cachete, te cuento algo. Cuando Angie era chiquita, había una frase que los papás que nos están escuchando se acordarán, que es, deme dos. Deme dos, ¿saben qué quiere decir? Que el sistema muy parecido al que quiere proponer Milei con la dolarización era tan tentador que la gente iba y en vez de comprar un televisor compraba dos, porque era una ilusión que le alcanzaba. Eso duró poco tiempo y se derrumbó el país, y en el 2001 no teníamos para comer incluso los que tenían trabajo. Fue una tragedia el 2001. Por supuesto, con violencia y muerte también. Eso fue el fruto del egoísmo de la época de los militares. Después vino el DM2, que era tener el peso igual al dólar, esa desesperación que tenemos por parecernos a los americanos. ¿Qué nos pasa como argentinos? ¿Qué nos pasa? A ver, ¿vos creés que un yanqui no nos envidia por Messi, por Maradona, por Gardel, por los premios Nobel que tenemos? Nos envidian y nosotros queremos ser yanquis. Sí. Chicos, hay muchas. Esto, no da lo mismo un país que otro. Tenemos que ser un país argentino, que nos guste la escuela argentina, que nos guste el hospital. Por supuesto, yo no quiero un hospital despintado, no quiero un hospital sin jeringas, no quiero un hospital con médicos que me atienden mal porque son mal pagos. No quiero eso. Y eso se lo voy a decir a la intendenta de mi pueblo cuando suma, y se lo voy a decir al gobernador cuando me quiere escuchar, y se lo tiene que decir cada cristiano ciudadano, citado para el bien común. Tal cual. Sí, la verdad que el tema se va, pero para hablar creo que 3 o 4 programas juntos. Por lo cual, si usted puede, lo podemos invitar la semana que viene a seguir charlando sobre el tema, porque la verdad que es bastante interesante, bastante extenso, y ya se nos fueron los minutos, tenemos que entregar el programa. Disculpas. No, padre, por favor. Bueno, lo que sí, estoy impresionado de que está callado Cachete. Está callado, ¿vio? Estoy analizando todo. Está escuchando atentamente. Yo te voy a decir una cosa, y te lo digo acá en público para que veas lo que te quiero. Sí. A Cachete lo conozco hace poco, no es que somos amigos de toda la vida. Yo lo admiro porque lo vi trabajar en la acampada, hermosa acampada que hicieron en la ¿cómo se llama? En Angulo. En Angulos, ahí en donde está el niño de Hualco. Sí. Este fin de semana, háganme ese favor, este fin de semana a las 5 de la tarde tenemos la misa de los peregrinos, como todos los segundos sábados de cada mes, misa de los peregrinos a las 5 de la tarde en el santuario. Santuario. Cachete, Eugenia, 5 de la tarde este fin de semana. Bueno, el año que viene, Cachete, te voy a llamar una vez por semana para ver si te anotaste en lengua. Bien, perfecto. Muy bien, padre. Porque si no, con todo gusto alguien que te aprecia a vos va a decir, y este charlatán que dijo que apostaba al bien común y después no se ocupó de su hermano. No. Yo te voy a llamar, y te voy a denunciar en la radio no sé cuánto. 101.3. Cachete Sí. no se anotó. Entonces, todos tenemos que dar testimonio, Yo corto acá y tengo que pensar entonces, ¿cuál es mi tarea por el bien común hoy? Porque si no, nos vamos a quedar solos. Tal cual. Sí, y vamos a quedarnos mirando la tele con los jueguitos, matando japoneses, no sé cómo hacen con esos jueguitos, creyendo que la vida es eso. Tal cual. La vida es mi hermano de mi barrio, mi abuela, la abuela de enfrente, la salita de primeros auxilios. Así es. Por eso hay que hacer política, chicos. Hay que hacer política.